Ahora sí. Bueno, si ustedes recuerdan, el método de sustitución algebraica es cuando ya no podemos integrar directamente ni usando el método de cambio de variable. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos nosotros raíces cuadradas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado o a al cuadrado más b al cuadrado o b al cuadrado menos a al cuadrado, por así decir, ¿verdad? Entonces, cuando nos salen raíces, las integrales con raíces, de este tipo, nosotros tenemos que aplicar el método de sustitución algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer estos factores. Hasta se los voy a escribir. Primero tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Segundo, tenemos que conocer las identidades pitagóricas. Bueno, vamos a poner las dos, identidades trigonométricas y pitagóricas. Número 3. Tenemos que conocer las identidades de ángulo doble. Número 4, tenemos que saber hacer cambio de variable. ¿Ok? Si se fijan, es bastante lo que hay que conocer para hacer una integración por método de sustitución trigonométrico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio y vamos a continuar con el que hicimos ayer, ¿verdad? Para que estemos mejor tanteados con cómo se hace este tipo de ejercicios. Pero vamos a borrar todo. Y vamos a hacer nuestro ejercicio. Tenemos la integral de raíz de 4 menos x al cuadrado d de x. ¿Ok? Si se fijan, no se puede integrar y no podemos hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces tenemos que aplicar método de sustitución trigonométrica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se fijan, este es el denominador del ejercicio que empezamos ayer. Solo vamos a hacerlo solo con esta función. Bueno, para empezar, recuerden que nosotros tenemos que identificar esto como teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a sacarlo aparte. Entonces tenemos raíz de 4 menos x al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Vamos a poner aquí abajito teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Ya sabemos que el teorema de Pitágoras es c igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos un signo negativo. Quiere decir que si nosotros despejamos para un cateto, estos dos son los catetos o los lados, si se fijan, nosotros tendríamos, digamos, vamos a despejar para el cateto A. El cateto A me quedaría de la forma c al cuadrado menos b al cuadrado. Esta ya es esta forma de aquí. Si se fijan, cada vez que despejamos los catetos, siempre va a ir
C cuadrado. ¿Por qué? C es la hipotenusa. Y la hipotenusa tiene que ser el valor mayor en el triángulo, ¿verdad? Si nosotros tenemos 1 y 2, ¿cuánto tiene que ser la hipotenusa? Bueno, ya sabemos que la hipotenusa es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto me quedaría 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, raíz de 5. Si le sacan la raíz de 5, van a darse cuenta que es mayor que cualquiera de estos dos lados de acá. Va a ser mayor que 1 y vaya a ser mayor que 2. Por eso la hipotenusa siempre se pone de primero y después el cateto. Bueno, volviendo al ejercicio, nosotros ya encontramos entonces la forma en la que está nuestro ejercicio. Ya sabemos que lo que estamos encontrando aquí, es un cateto, ¿ok? O un lado. Vamos a ponerle aquí, este es igual al lado. Esto es un lado, no es la hipotenusa. Aquí lo comprobamos, ¿verdad? La hipotenusa tiene que ser los dos lados al cuadrado con una suma. Pero un cateto tiene que ser la hipotenusa menos un lado. Y aquí tenemos un signo negativo, quiere decir que lo que estamos encontrando aquí es un lado. ¿Okay? Para verlo mejor, lo que vamos a hacer es convertir esta función en este argumento que tenemos aquí, o en este argumento que tenemos aquí. Entonces nosotros podemos decir que raíz de 4 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Si lo queremos dejar como términos al cuadrado, vamos a decir que esto es igual a 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Si se fijan, ya lo dejé como este argumento de aquí. C al cuadrado menos b al cuadrado. Ya lo dejé en este argumento. ¿Cómo dice eso? Factorizando, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que determinar quién es la hipotenusa y quién es el lado. Ya sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor, o sea que por ende, este va a ser la hipotenusa. ¿Ok? Pero solo el valor de 2, no de 2 al cuadrado, solo el valor de 2. Ahora, el valor de x, ¿quién sería? Bueno, va a ser un cateto, va a ser el cateto que nosotros querramos, puede ser el adyacente o puede ser el opuesto. Entonces ya sabemos que este es un cateto. Entonces, ya teniendo esta información, si se fijan, ya tengo la hipotenusa. Tengo este cateto y tengo todo este lado, que es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a armar nuestro triángulo. Ya tengo mi triángulo rectángulo con mi ángulo teta aquí, porque todo ahora lo vamos a hacer en base a teta. Bueno, ¿cuánto dijimos que iba a valer la hipotenusa? Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? El valor de la hipotenusa va a ser 2. Ahora, aquí viene lo que ustedes, bueno, eso va a ser la decisión de ustedes. Este lado, ¿cuál va a ser? Para mí, yo lo voy a poner aquí como lado opuesto, pero ustedes lo bien pudiera podido poner aquí lado adyacente. Yo le voy a poner como lado opuesto. Si se fijan, hipotenusa, lado opuesto. 2 y x. Ahora, ¿cuál sería el valor del lado adyacente? El valor del lado adyacente entonces sería toda esta función que tenemos aquí. Raíz de 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Ya tengo mi triángulo. ¿Ok? Una vez que hice mi triángulo, yo ya puedo encontrar las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? La primera es seno del ángulo. La segunda es
coseno del ángulo. Y la tercera es tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro yo mi función seno si solo tengo un triángulo con todos sus lados? Bueno, yo ya sé que seno del ángulo, ¿a qué es igual? Al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? ¿Y quién es el lado opuesto? Bueno, yo dije que le iba a llamar lado opuesto a X. Ahora, ¿quién es la hipotenusa? Bueno, aquí ya nos dice que la hipotenusa es igual a 2. Miren, ya encontré el seno del ángulo. Seno del ángulo es igual a X medios. Ahora, ¿cuál es el coseno del ángulo? El coseno del ángulo ya sabemos que es lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? Bueno, ya encontramos el lado adyacente que era toda la función que usamos para encontrar la hipotenusa y el lado opuesto. Entonces me quedaría raíz de 2 al cuadrado, o podemos ponerlo de un solo 4, ¿verdad? Porque aquí ya no lo ocupamos. Ya podemos ponerlo otra vez como la función como la teníamos. Entonces podemos poner 4 menos x al cuadrado sobre, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser 2. Y por último, tenemos la tangente. ¿La tangente a qué es igual? Bueno, la tangente es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es el valor del lado opuesto? Ya dijimos que el lado opuesto es igual a X. ¿Okay? Y el lado adyacente, ¿cuál es el lado adyacente? Dijimos que iba a ser este que tenemos aquí, ¿verdad? Raíz de 4 menos X al cuadrado. ¿Ok? Si se fijan, ya encontré mis tres identidades trigonométricas, mis tres funciones trigonométricas. Bueno, ahora se preguntan ustedes, ¿qué vamos a hacer? Porque si se dan cuenta, no hemos empezado a hacer la integral. Todavía no hemos tocado la integral. Esto lo hicimos solo para encontrar un método para desarrollar esa integral. Bueno, entonces, si se fijan, nosotros tenemos que encontrar una función trigonométrica que nos ayude a sustituir este valor y nos ayude a integrar. Entonces, tenemos que encontrar una función trigonométrica que tenga raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, si se van aquí a las funciones que ya tenemos hechas, ¿cuáles son las dos únicas funciones trigonométricas que tienen 4 menos x al cuadrado? Si se fijan, tenemos la de coseno y tenemos la de tangente. Ahora, aquí entra, por así decir, su experticia o su opinión a cuál usar, ¿verdad? ¿Cuál usarían ustedes para sustituir? ¿Usarían el coseno o usarían la tangente? Bueno, yo diría, aquí ya tengo otra variable que me puede confundir y aquí tengo una constante. Mejor uso la constante y así no me complico a la hora de integrar. Entonces, voy a borrar esta de aquí. Yo en mi caso voy a agarrar la función coseno porque veo que es más fácil de utilizar. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que voy a hacer es colocar coseno del ángulo es igual a 4 menos x al cuadrado sobre 2. Pero si se fijan, la integral solo me dice raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, para hacer mi sustitución, este 2 que está dividiendo,
va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces voy a poner 2 coseno del ángulo igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Si se fijan, aquí ya tengo mi cambio, por así decir, de variable. Voy a convertir esto a 2 cosenos. Entonces, si volvemos a reescribir la integral usando esto que acabamos de hacer, me quedaría integral ya no sería de raíz de 4 menos x cuadrado. Ahora sería de ¿qué? De 2 por coseno de teta. ¿Okay? Si se fijan, convertí 4 menos raíz de 4 menos x al cuadrado que tengo aquí abajo, lo convertí a 2 coseno utilizando la función trigonométrica que encontramos con nuestro triángulo. Miren, lo único que hice fue que este que está dividiendo pasaba al otro lado a multiplicar. Bueno, ya encontré la integral, pero siempre lo tengo en términos de d de x. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podríamos encontrar perfectamente el cambio del diferencial con esta función, pero ¿qué sucede? Si se fijan, está bien complicado derivar raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, nosotros para encontrar el otro diferencial, podemos usar otra identidad trigonométrica que nos ayude a derivar más fácil. Entonces, si se fijan, la de coseno está difícil derivar. La de tangente está difícil derivar. Entonces, yo la que usaría es la de seno. ¿Por qué? Vamos a ver. Seno de teta igual a x sobre 2. ¿Ok? Entonces, para despejar a x, este 2 va a ir al otro lado a multiplicar. 2 seno de teta igual a x. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tengo la función 2 seno de teta igual a x. Entonces, yo tengo que encontrar mi diferencial de x con respecto a mi diferencial de teta. ¿Cómo hago eso? Derivando esta función. ¿Cuál es la derivada de 2 seno de teta? Me va a quedar 2 coseno de teta. ¿Ok? Derivada de seno es coseno y el 2 solo baja, ¿verdad? Derivada de seno, coseno y el 2 solo va a bajar. Bueno, ya tengo la derivada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar para d de x. Este de teta va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces ya tengo 2 coseno de teta de teta. ¿Ok? Igual a quién? A d de x. Si se fijan, ya encontré las dos funciones que me voy a hacer mi cambio de variable. Bueno, ahora voy a borrar esta parte de aquí, porque ya no la voy a ocupar.
Bueno, si se fijan, ya tengo la integral 2 coseno de teta, porque, perdón, ya tengo mi integral 2 coseno de teta porque, si recuerdan, con la función trigonométrica de coseno encontramos esta función. Ahora teníamos que encontrar el diferencial de x. Ya lo encontramos, entonces lo vamos a sustituir. ¿Cómo me quedaría? 2 coseno de teta, que fue lo primero que encontramos, por ahora el diferencial de x, ¿a qué es igual? También a 2 coseno de teta, pero ahora vamos a estar con el diferencial de teta. Si se fijan, ahora sí tiene sentido, porque no podíamos integrar una variable teta con una variable x. Entonces ahora ya tenemos una variable teta y una variable teta. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos la multiplicación. 2 por 2 y después coseno por coseno. Me va a quedar 2 por 2, 4. Coseno por coseno me va a quedar coseno cuadrado de teta de teta. ¿Ok? ¿Cuál sería la integral de coseno cuadrado de teta? Nosotros podemos decir que ya podemos integrar directamente, ¿verdad? Porque en la tabla de integración ya tenemos un coseno cuadrado de teta. Entonces me va a quedar 4. ¿Cuál es la integral de coseno cuadrado de teta? La vamos a buscar. En documentos. De cálculos. ¿O la tienen a mano ustedes? A ver. Tabla, 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 tabla. No, no tengo la tabla. Tabla por otro lado. Mientras abre la tabla. Bueno. Entonces, el valor de coseno de teta me va a dar igual, bueno, si yo lo hiciera por ángulo doble, pero es que no los quiero enchivolar con la fórmula de ángulo doble.
la tengo. No la tengo, muchachos, aquí a la mano. Pero si lo hacemos por la fórmula del ángulo doble, tiene que ser la misma integral. Coseno cuadrado, si usamos ángulo doble, me va a quedar 1 más coseno de 2 teta sobre 2. A lo mejor voy a buscarla porque siento que lo voy a... ¿Cómo queda? ¿Cuál es la integral de coseno cuadrado? Aquí están, ya las encontré. Okay, la integral de coseno cuadrado es 1/2 de u más 1/4 seno de 2u más c, ¿verdad? 1/2 de u más 1/4 de seno de 2u más c. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a poner que es 1/2 de u más 1/4 de seno de 2u más c. En este caso no sería u, ¿verdad? Sino que lo que sería aquí sería teta. ¿Ok? Ya encontramos la integral, pero ¿qué sucede? Al igual que las funciones trigonométricas, bueno, aquí lo podemos simplificar multiplicando el 4 por 1/2 y después el 4 por 1/4, ¿verdad? Entonces al final esto me quedaría 4 por 1/2, me va a quedar 4/2, entonces me quedaría 2 teta más 4 por 1/4, me quedaría 4 entre 4 a 1, seno de 2 teta más c. ¿Ok? Pero recuerden que nosotros tenemos que volver a convertir este valor de teta en función de lo que estaba al principio
del ejercicio. O sea, en base a X porque lo tenemos en base a X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros primero tenemos que convertir este ángulo doble en... Sí, aquí está. Tenemos que convertir este ángulo doble. Seno de 2 teta o seno de 2 u, ¿a qué es igual? Por eso les digo, hay que saber lo que son ángulos dobles. Seno de 2 teta, ¿a qué es igual? A seno de teta. Permítame. ¿A qué es igual? El ángulo doble de seno va a ser igual a 2 por seno de teta por coseno de teta. Okay, vámonos a ir a otra página. No se preocupen que no está borrado. Entonces ya tengo que mi función me quedó 2 teta más 2 más seno de 2 teta más c. Pero el ángulo doble de seno de 2 teta me dice que resolviendo esta operación me va a quedar 2 seno de teta por coseno de teta. ¿Ok? Entonces sustituimos esto con esto de acá. ¿Cómo lo sustituimos? Bueno, volvemos a poner aquí 2 teta más, ahora 2 seno de teta coseno de teta más c. Ahora, si nos volvemos a ir a las identidades trigonométricas, recuerden que seno de teta, ¿a qué era igual? A x sobre 2. Coseno de teta, ¿a qué era igual? A raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Si se fijan, solo necesito seno de teta y coseno de teta. Pero ¿qué pasa? También me piden encontrar teta. Entonces, yo con este seno de teta puedo encontrar el valor de teta normal. ¿Qué hago? Vamos a ponerlo en otro color. Si yo tengo seno de teta igual a x sobre 2, yo puedo decir que este seno va a pasar al otro lado como seno inverso de x sobre 2. Ya encontré mi valor de teta. Todo valor trigonométrico que pasa al otro lado pasa de forma inversa. Bueno, ya tengo mis valores para volver a sustituir la función. Entonces, 2 por teta, ¿a qué va a ser igual? A 2 por seno inverso de x sobre 2. Más 2 por seno de teta. ¿Quién es seno de teta? Recuerden que lo estamos cruzando otra vez a funciones de x. Entonces me va a quedar 2 por x sobre 2 por coseno de teta. ¿Quién es coseno de teta? Raíz de 4 menos x sobre 2. Entonces aquí me va a quedar raíz de 4 menos x sobre 2
entre 2. ¿Ok? Más C. Tenemos una consulta. Ok, pero es que hay que levantarnos. Hay que levantarnos, ¿verdad? Lo vamos a volver a explicar con otro ejercicio. Este sería el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Como les dije, tenemos que saber teorema de Pitágoras, tenemos que saber funciones trigonométricas, identidades pitagóricas, tenemos que saber ángulos dobles, ¿verdad? Y hacer cambios de variables. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que le entendamos mejor. Tenemos la integral de la raíz de 9 menos x al cuadrado. Pongamos atención. Tenemos la raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser identificar la hipotenusa y los lados. ¿Ok? Para eso nosotros tenemos que convertir esta función en esta función, ¿verdad? Como es negativa, tenemos que convertirla en a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Entonces ponemos raíz de 9 menos x al cuadrado. Tenemos que convertir las dos funciones en funciones que estén elevadas al cuadrado o términos que estén elevados al cuadrado. ¿Qué término pondríamos aquí? Bueno, yo diría que aquí pongo 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9 menos x al cuadrado. ¿Hay dudas aquí? Aquí estamos bien. Bueno, ahora, con esto nosotros vamos a identificar primero cuál es la hipotenusa y cuáles son los lados, ¿verdad? Si recuerdan, si es un signo negativo, recuerdan que el teorema de Pitágoras es c al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Quiere decir que el valor de c siempre va a ser mayor que el lado A y que el lado B. Pero si nosotros encontramos un lado, despejando el teorema de Pitágoras, me quedaría primero la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, ¿verdad? Bueno, ya sabiendo esta información, ¿cuál sería la hipotenusa? A ver, con los dedos. Correcto, ¿verdad? La hipotenusa es 3 menos el valor de x va a ser un lado y toda esta función va a ser otro lado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, para hacer nuestras funciones trigonométricas vamos a crear nuestro triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Triángulo rectángulo con nuestro valor de teta. La hipotenusa dijimos que vale 3. Yo, para no perderme este valor, yo le voy a llamar X. Entonces, el lado opuesto yo le voy a llamar X. Ahora, el lado adyacente yo le voy a llamar toda esta función que tenemos aquí. Le vamos a llamar, le podemos decir ya de un solo 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? Ya tengo hipotenusa, lado opuesto y lado adyacente. ¿Hay dudas aquí? ¿Seguros?
Bueno, ¿para qué nos va a servir haber encontrado esto? Bueno, nosotros necesitamos encontrar las funciones trigonométricas para hacer la sustitución. Primero va a ser el seno del ángulo. El seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? ¿Quién es el lado opuesto? Bueno, yo llamé el lado opuesto el valor de X. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa la encontramos y dijimos que era 3. Ya encontré mi primera función trigonométrica. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos coseno del ángulo. Coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Al lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente? Bueno, el lado adyacente según el triángulo es raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 3. Y por último, la tangente. Aunque si se fijan, en el ejercicio pasado no usamos la tangente, pero siempre la encontramos por cualquier cosa, ¿verdad? La tangente del ángulo, ¿a qué es igual? Al lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Quién es el lado opuesto? Bueno, yo ya sé que el lado opuesto es X. ¿Quién es el lado adyacente? Bueno, ya sabemos que el lado adyacente es 9 raíz de 9 menos X al cuadrado. Raíz menos 9x al cuadrado. ¿Ok? Ya encontré mis 3 identidades trigonométricas. ¿Tenemos dudas aquí? Bueno, con estas identidades trigonométricas, nosotros vamos a encontrar la sustitución para esta función. Bueno, pero si se fijan, ¿cómo lo vamos a sustituir? Tenemos que encontrar una función trigonométrica que tenga 9 menos x al cuadrado. De las 3 funciones que encontramos, ¿cuáles tienen 9 menos x al cuadrado? Bueno, ya nos fijamos que coseno tiene 9 menos x al cuadrado. Y tenemos que también la tangente tiene 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos a ir a otra página. Pongo aquí la integral otra vez de 9 menos x al cuadrado y las dos funciones que las tienen, ¿verdad? Entonces tenemos coseno de teta igual a raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 2 sobre 3 y la otra es tangente de teta igual a x sobre raíz de 9 menos x al cuadrado. Ahora, la pregunta sería, ¿con cuál harían ustedes la sustitución? ¿Con el coseno o con la tangente? Con el coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me es más fácil integrar una constante que una variable que me puede complicar a lo largo del ejercicio. Entonces vamos a usar el valor del coseno. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos decidido cuál vamos a usar, lo único que vamos a hacer es encontrar 9 menos x al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos coseno de teta es igual a raíz de 9 menos x al cuadrado entre
3. Entre 3 es, ¿verdad? Sí, entre 3. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que despejar para esta función porque esto es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Entonces, este 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 coseno de teta igual a raíz de 9 menos x al cuadrado. Este lo pasé a multiplicar. ¿Ok? ¿Entendimos cómo hicimos esta parte de aquí? Ok. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si se fijan en la integral, bueno, aquí recuerden que es d de x. En la integral ya encontramos el cambio de variable. Raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿a qué es igual? A 3 coseno de teta. Entonces voy a sustituir esto, que es lo que acabamos de encontrar, lo voy a sustituir ahora con 3 coseno de teta. D de x. Pero ¿qué pasa? Recuerden que todavía tenemos el diferencial de x. Tenemos que cambiar este diferencial con respecto a la nueva variable que tenemos. En este caso sería con respecto a teta. Entonces, si nosotros usamos esta función, veo que me va a ser difícil derivar esta función e encontrar el valor de x. Si yo uso esta función, también veo que me va a ser muy difícil después derivar esta función. Pero si yo tengo que seno del ángulo es igual a x sobre 3, yo puedo despejar para x primero, ¿verdad? Este que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 3 seno 3 seno de teta igual a x. ¿Ok? Entonces, para encontrar el diferencial de teta, lo que tengo que hacer ahora es derivar diferencial de x entre el diferencial de teta. ¿Ok? Perdón, aquí puse diferencial de x también. Diferencial de x entre el diferencial de teta. Y derivamos esta función de aquí arriba. ¿Cuál es la derivada de 3 seno de teta? Bueno, la derivada de 3 seno de teta es 3 coseno de teta. ¿Qué hacemos ahora? Porque recuerden que tenemos que sustituir este d de x que tenemos aquí. Bueno, si se fijan, este d de teta que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 coseno de teta, d de teta, igual a d de x. ¿Okay? Yo ya encontré aquí mi valor de d de x. ¿Qué hago ahora? Sustituyo este d de x con este d de x de aquí. ¿Cómo me quedaría la integral ahora? 3 coseno de teta, que es esto primero que hicimos de sustitución. Ahora vamos a sustituir d de x, que me dio también 3 coseno de teta. 3 coseno de teta. Nada más que este lleva el diferencial de teta. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente vamos a multiplicar 3 coseno de teta por 3 coseno de teta. 3 por 3 me va a quedar 9. Coseno por coseno me va a quedar coseno cuadrado de teta de teta. Si se fijan, no he hecho la integral todavía. No he hecho la integral todavía. Solo que ya encontré lo que voy a integrar. Y si se fijan, yo ya puedo integrar directamente usando las fórmulas de integración. Entonces, vámonos a otra página. No se preocupen que esto no está borrado, aquí lo tengo. Entonces tengo integral de 9 coseno cuadrado de teta de teta. Ahora, como ya es una integral que yo puedo hacer, integro nada más, ¿verdad? Saco el 9. ¿Y cuál es la integral de coseno cuadrado? Bueno, ya sabemos que la integral de coseno cuadrado ¿a qué es igual? A 1 sobre 2. En este caso, U va a ser teta menos, no, ¿qué es más? Un cuarto seno de 2 teta. Y al final, más C. Esto que está dentro de los corchetes es la integral de coseno al cuadrado que está en las tablas de integración. Esto de aquí es la integral de coseno cuadrado. Si se fijan en sus tablas de integración, ahí les va a salir. Bueno, ya integré la función, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que volver otra vez a sustituir a los valores que tuvimos al principio. Recuerden que la integral del principio era integral de raíz de 9 menos x al cuadrado. Esta era la función original. Quiere decir que nosotros tenemos que volver a cambiar todo esto que sustituimos a x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada, tenemos que desarrollar este ángulo doble. Hay fórmulas del ángulo doble. ¿Cuál es la fórmula del ángulo de seno de 2 teta? Bueno, la fórmula del ángulo de seno 2 teta me va a quedar 2 seno de teta por coseno de teta. Esta es la fórmula del ángulo doble del seno, ¿verdad? Para el coseno hay otra que también creo que está en las tablas, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a reescribir la respuesta que tenemos. Nos va a quedar 9 por 1/2 de teta más 1/4 de seno de 2 teta, pero seno de 2 teta ahora va a ser 2 seno de teta coseno de teta. ¿Okay? Y al final, más c. Bueno, ¿cómo convertimos todo esto? Nos volvemos a ir a las identidades trigonométricas que nosotros encontramos. Si recuerdan, el seno de teta, ¿a qué era igual? A x sobre 3. El coseno de teta, ¿a qué era igual? A raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 3. ¿Ok? Si se fijan, ya con esto yo puedo sustituir aquí y yo puedo sustituir aquí.
Solo me faltaría sustituir ¿cuál? Teta, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Voy a usar el seno porque es más fácil usar el seno que este de aquí. Entonces, si yo tengo seno de teta igual a X tercios, yo puedo decir que este seno que está aquí multiplicando la teta va a pasar al otro lado como seno inverso. Entonces, teta va a quedar igual, este seno va a pasar al otro lado como seno inverso de X sobre 3. Ahora sí, si se fijan, ya tengo seno de teta, coseno de teta y teta. Lo único que hago ahora es sustituirlos en los valores donde los tengo que sustituir, ¿verdad? Entonces, si se fijan, me va a quedar 9 por 1/2 de teta. Pero teta, ¿quién es? Lo acabamos de encontrar. Me va a quedar seno inverso de X sobre 3. ¿Se fijan? Teta es igual a esto porque lo encontré aquí. Lo encontré aquí, ¿verdad? Más 1/4 seno de teta. ¿Quién es seno de teta? Nos vamos aquí arriba. Seno de teta es igual a X sobre 3. Entonces, en vez de seno de teta, voy a poner X sobre 3. Por coseno de teta. ¿Quién es coseno de teta? Bueno, coseno de teta es igual a raíz de 9 menos X al cuadrado sobre 3. ¿Ok? Y al final, más C. Tenemos una consulta aquí. El 2, ¿cuál 2? ¿Cuál 2? Ah, sí, es cierto. Es cierto, tenemos razón. Aquí tiene que ir 2, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Ya no sería 1/4, sino que serían 2/4, ¿verdad? Porque 2 por 1 me va a quedar 2/4. Y aquí podemos hacer la simplificación, pero si ustedes lo dejan hasta acá, para mí es más que suficiente. ¿Entendimos esta vez? A ver. ¿Cómo es que me van diciendo a cada rato así y no entendimos lo último? ¿Qué parte no entendieron? Ok, yo por eso voy preguntando por partes, si entienden, si entienden, si entienden. Me van diciendo así, pero al final me están diciendo que no entienden nada. ¿Qué parte no entienden exactamente? ¿Qué? Por eso les pregunto.
Es cierta parte, Inge, hasta voy a poner el ejercicio desde el principio. Esta parte la entendimos, ¿verdad? ¿Ok? Esta parte, solo es la sustitución, ¿verdad? Cuando saca seno. Ah, ok, esta parte de aquí. Me voy a ir a la última página. Voy a hacer otra página más aquí. Bueno, recuerden, las identidades trigonométricas eran desde ahí en adelante. Las identidades trigonométricas eran seno de teta igual a x sobre 3. Coseno de teta era igual a raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 3. Y la tangente de teta era igual a x sobre raíz de 9 menos x al cuadrado. Bueno, con estas identidades yo voy a encontrar la sustitución. Primero que nada, recuerden que la integral era integral de raíz de 9 menos x al cuadrado de dx. Entonces, conociendo esto, pongan atención, conociendo esto, yo con las identidades trigonométricas, estas de aquí, voy a encontrar una identidad que tenga este argumento, 9 menos x al cuadrado. Si se fijan, el seno no tiene raíz de 9 menos x al cuadrado. Lo descarto. Coseno sí tiene raíz de 9 menos x al cuadrado. Lo vamos a tomar en cuenta. Tengo también la tangente que tiene x entre raíz de 9 menos x al cuadrado. También lo tiene, podemos tomarlo en cuenta. Pero ¿qué sucede? Si nos ponemos a ver las dos funciones, número uno, este tiene una constante y este tiene una variable. Este tiene ese argumento en el denominador y este tiene en el numerador. Entonces, me es menos trabajoso usar coseno que usar tangente. Entonces, yo voy a usar primero coseno para encontrar el cambio de variable para este argumento. Entonces, tengo coseno de teta, que es igual a raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 3. Entonces, como lo que yo quiero buscar es 9 menos x al cuadrado, lo que voy a hacer es despejar este argumento para tener mi cambio de variable. Entonces, ¿qué hago? Este 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 coseno de teta es igual a raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? Ya encontré mi cambio de variable para esta parte de aquí. Entonces, si hago ahora el cambio de variable, ¿cómo me quedaría? Integral de raíz de 9 menos x al cuadrado, pero 9 menos x al cuadrado, ¿a qué es igual? A 3 coseno de teta. ¿Ok? Pero lo tengo todavía con el diferencial de x. Esta parte la entendieron.
¿Seguros? Bueno, ¿qué pasa? Yo ya encontré el cambio de la variable para este argumento de aquí, pero me falta encontrar el cambio para el diferencial. Entonces, si nos vamos a las funciones trigonométricas, ¿qué es más fácil derivar? ¿Qué es más fácil encontrar en X? Podríamos encontrar, en todas podemos usarlas, pero tenemos que encontrar la que se nos haga más fácil despejar para X. ¿Será más fácil despejar para X aquí? Y en la de aquí abajo, a pesar de que hay una X aquí arriba, tenemos que cancelar para que solo nos quede una X. Y si se fijan, aquí hay todo un argumento en raíz con un X cuadrado. Entonces, aquí se me va a complicar. Aquí se me va a complicar. Entonces, es más fácil despejar para X con la primera función de seno. Entonces, yo voy a poner seno de teta igual a X sobre 3. Despejamos para X. Si se fijan, aquí es más fácil, ¿verdad? Este que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 seno de teta igual a X. Entonces, a la hora de derivar esta X, la vamos a convertir en diferencial de X entre el diferencial de teta. Esto lo vamos a convertir en esto. Pero para convertir en esto, tenemos que derivar esta función de arriba. Entonces, el 3 va a bajar. ¿Y cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de teta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí me volví a equivocar, aquí es d de teta. Vamos a cambiar el diferencial de x a d de teta. Entonces, ya derivamos, lo único que vamos a hacer aquí es despejar para el diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 coseno de teta de teta igual a d de x. ¿Ok? Ya encontré el valor de d de x. ¿Entendimos esta parte? Entendimos esta parte, lo volvemos a explicar. Lo vamos a volver a explicar, ¿verdad? Ah, pero recuerden que no es integral lo que estamos sacando ahí, es derivada. Bueno, volvimos a explicar aquí, ¿verdad? Aquí encontramos el cambio de variable para el argumento. Aquí dijimos que no tenemos duda, pero tenemos que encontrar el cambio del diferencial. Tenemos que cambiar este diferencial de x a la nueva variable que sería t. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a encontrar con las tres identidades trigonométricas la que se me haga más fácil para despejar x. ¿Cuál es la que se me hace más fácil para despejar x? Bueno, yo veo que la más fácil
es la de seno, porque despejar X aquí solo es de pasar este 3 al otro lado. Por eso la pongo aquí. Entonces, despejamos para X. Entonces, una vez que tenemos eso, despejamos para X. Este 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 seno de teta igual a X. Miren, para que no nos perdamos y hagamos lo mismo que en el cambio de variable, le vamos a derivar a ambas funciones. Nada más que una va a estar con respecto al diferencial de X y la otra va a estar respecto al diferencial de teta. ¿Okay? ¿Cuál es la derivada de X? ¿Cuál es la derivada de X? 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 1, pero es con respecto a X. Ahora, ¿cuál es la derivada de 3 seno de teta? Voy a poner 3. Derivada de seno es coseno de teta, pero esta va a ser con respecto al diferencial de teta. Este 1 que está multiplicando a d de x va a pasar al otro lado dividiendo. Como no me va a afectar, me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 coseno de teta, d de teta, igual a d de x. Ya encontré mi diferencial de x, el que voy a sustituir aquí. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago ahora? Sustituyo, ¿verdad? Ya hicimos la primera sustitución del argumento. De este argumento. Ahora voy a hacer la sustitución del diferencial. Entonces me va a quedar integral de 3 coseno de teta por ¿cuál es el diferencial de x con respecto a teta? Bueno, aquí miramos bien. Diferencial de x es igual también a 3 coseno de teta, pero ahora lleva de teta. ¿Ok? Aquí ya hice mi cambio de variable. Lo único que voy a hacer es la operación de multiplicación que hay aquí. 3 coseno por 3 coseno me va a quedar integral de 9 coseno al cuadrado de teta de teta. Y esta es la integral que voy a realizar. ¿Ok? Si se fijan, aquí ya hice mi cambio de variable, que es esta. Ahora, ya hice mi cambio de variable de d de x, que es esta de aquí. ¿Ok? Una vez que ya hice los dos cambios de variable, multiplico. Y me queda 9 coseno cuadrado de teta. Ya esta es una función que se puede realizar directamente. Bueno, con que sepan la mayor parte, mañana vamos a salir de la duda en presencial, ¿verdad? ¿Ok? ¿Entendimos esta parte ya? Bueno.
Vamos a seguir el día de mañana, ¿verdad? Mañana que vamos a ir presencial, vamos a sacar las dudas, pero lo importante es que ya tengan, por así decir, un 70% de conocimiento de cómo se hace eso. Ok, les voy a dejar una pequeña tarea para que la hagamos el día de mañana, para seguirla continuando, pero ustedes traten de practicar los primeros pasos de encontrar la hipotenusa y las funciones trigonométricas. La tarea será encontrar la integral de raíz de 64 menos x al cuadrado. ¿Ok? Hay en el primer paso, que es encontrar la hipotenusa y los lados, y encuentren las funciones trigonométricas. ¿Ok? Este ejercicio lo vamos a hacer mañana, pero sería bueno que ya llevaran resuelto esto para terminarlo, ¿verdad? Bueno, sin más, muchachos, nos vemos el día de mañana presencial, ¿verdad? Ok, este video va para hoy también, ¿verdad? Nos vemos mañana, muchachos.